Bienvenidas, bienvenidos al segundo video de la parte práctica del trabajo práctico sobre competencias lingüísticas. Ya me había olvidado el título. En este trabajo, el video anterior estuvimos viendo toda la parte teórica y acá vamos a trabajar con la parte del trabajo en sí, de los puntos en sí que tenemos que resolver. Bueno, el punto número 1 básicamente sería un mapa conceptual, un resumen, algún esquema, para poder resumir toda la información que vimos previamente, o sea, toda esta información de la teoría que estuvimos detallando en el video anterior, expresarlo de manera resumida con sus propias palabras. Puede ser o un mapa, un cuadro conceptual en donde vayamos poniendo una idea principal y de ahí se deriven otras ideas relacionadas, como por ejemplo, no sé, una lingüística que tenga actuación, por un lado, o sea, no es lo mismo la actuación lingüística que la competencia lingüística, etc. Este es un trabajo que incluso también pueden hacer, escribir todo lo que yo les fui contando, diciendo de manera chiquitita, resumida. Eso sería lo que está pidiendo en el punto número 1. O hacer que toda una oración largamente explicada quede resumida en una oración. Por ejemplo, ¿qué es competencia lingüística? Y acá dice, en lingüística se considera como competencia el conocimiento que el hablante, bla, 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 bla. Podemos todo ese palabrerío decir, competencia lingüística, 2 puntos, capacidad de crear oraciones casi ilimitadas con un número limitado de componentes. Este sería un resumen, es una de las formas que describe en el punto número 1, que vieron distintas técnicas de estudio en el curso de ingreso al terciario por el cual estamos haciendo este video que nos pidió Damián, distintas formas que tuvieron de estudiar, distintas técnicas de estudio. Esta sería la del resumen, y esta sería una de ellas. Voy a poner con otro color porque prácticamente no se ve. Esto mismo lo podemos hacer como si fuera como decía, un mapa conceptual, un cuadro sinóptico. Es decir, vamos a tener competencia lingüística y vamos a tener ahí, por ejemplo, componentes limitados, número ilimitado de oraciones. Esta sería otra de las formas, por ejemplo, en que podemos expresar lo mismo. La competencia lingüística tenemos componentes limitados que nos permiten expresar un número limitado de oraciones. Y como modo de esquema también sería competencia lingüística, y es como que vamos poniendo ítems, componentes limitados, oraciones ilimitadas. Esa sería otra. Y entonces después tendríamos que poner otro gran ítem, que por ejemplo que sería el de actuación lingüística. Actuación lingüística, ¿qué es lo que vamos a tener? El uso real de la lengua. Podemos poner que hay errores en el uso de la lengua, y así, ¿sí? Lo mismo para las otras dos formas de técnica de estudio. ¿Sí? Eso sería lo que hay que hacer en el punto 1. No lo vamos a hacer en este video porque sería algo muy engorroso, pero cualquier duda o consulta que tengan, pueden hacerlo y compartir entonces en los comentarios o a través de nuestras redes sociales, pueden enviarnos la foto de lo que hicieron o contarnos en un audio lo que pusieron y lo podemos ver. Las redes sociales son Facebook, Reeducativa Profes, Instagram, Reeducativa solamente. Reeducativa Profes, el Facebook, y Reeducativa el Instagram. Y este es el Face. Perfecto. Bien, ahí les dejo anotadito.
Punto número 2, lo que nos piden es identificar cuál es la competencia lingüística de todas estas que estuvimos hablando que falla en estas dos situaciones que se van a poner a continuación. La número 1 sería esta. Tenemos una biblioteca en donde se presenta un señor, salta a la vista el tipo de caricatura que es de este gran dibujante que lamentablemente hace no tanto se nos fue, Quino, y llega este hombre a una biblioteca y le pide a la señorita que le dice, señorita, Don Quijote de la Mancha, por favor. Don Quijote de la Mancha es un libro, un texto de hace muchísimos, muchísimos años, en donde es un clásico de la lectura. Le pide ese libro de clásico de la lectura. Y dice la señorita, la bibliotecaria, en este momento está en una reunión, ¿usted no podría pasar más tarde? La cara del hombre nos indica de que lo que le están respondiendo, lo que ese primer oyente, que era la bibliotecaria, cuando él emitía el mensaje, le dice, que ahora se convierte ella en hablante, no era el mensaje que él quería encontrar. Acá tenemos, por ejemplo, uno de los errores que se pueden dar, una de las fallas en esa comunicación, que cuando hablábamos del oyente hablante ideal y de lo que sucede en la realidad. O sea, esto que vemos acá es un uso concreto real de la lengua, es una actuación lingüística, mientras que la competencia lingüística es la posibilidad de que tenemos de comunicarnos, entre otras cosas como ya vimos en el video anterior. ¿Qué es lo que está fallando acá? Bueno, por un lado podemos hablar de un error de distracción, que la bibliotecaria no estuviera prestando atención a lo que le estaban diciendo, por un lado. Por otro lado, podemos decir que falló el uso de los componentes que tiene la lengua, porque el señor en ningún momento dijo, señorita, ¿me puede dar el libro Don Quijote de la Mancha, por favor? Entonces ella, con esta habilidad que tenemos por la competencia lingüística que tenemos del español, por el profundo conocimiento de la lengua que tenemos del español, podemos ponerle sentido a frases que no están del todo bien armadas, como esta que dice el señor, ella automáticamente le puso un sentido y puso el sentido de que Don Quijote de la Mancha estaba siendo requerido para tener una entrevista con el señor, lo cual no estaba sucediendo. Entonces, esas dos podrían ser las fallas. Entonces, un error de distracción, una distracción que, como habíamos visto acá en la teoría, habíamos visto, un momentito, no, me pasé creo. Acá, un cambio en el centro de atención, hubo una distracción. Podemos también decir que hubo una limitación de la memoria, que ella no se acordó que Don Quijote de la Mancha era un libro y pensó que le estaban hablando de Juan Pérez, el bibliotecario general, por ejemplo. Hubo un hueco, que esto lo teníamos acá. Esperen que les quiero decir con la palabra exacta. Acá era, perdón. Hubo una corrección de la frase producida por otro hablante, la bibliotecaria corrigió la frase que había dicho el hombre, o sea, la completó en realidad más que corregirla, porque no se da este caso que da acá de ejemplo, sino que hubo una omisión de alguno de los componentes, de alguna de las palabras, como decir, me da el libro. Bien. En el segundo ejemplo, la segunda situación, tenemos una mujer que está escribiendo una carta. Triste, está llorando ella. Y dice, empieza la carta, amor de mi vida, lo nuestro fue muy hermoso, pero creo que tal vez no supimos comprendernos bien a fondo. Duda de lo que escribió y empieza a modelarlo, a remodelarlo, a reformarlo. Amor ya no es de mi vida, lo nuestro fue, ya no es muy hermoso. Pero creo que, y saca el tal vez, o sea, ya hay una seguridad cuando saca el tal vez, pero creo que no supimos comprendernos bien
y saca el a fondo, o sea que no supimos comprendernos profundamente, lo cambia por no supimos comprendernos directamente. Pero también duda y la desecha esa carta y arma una nueva en donde cambia el amor de mi vida por cariño, o sea, hay una bajada en la categoría de cuánto quiere esa persona a la que le está escribiendo. Lo nuestro fue una experiencia positiva, ya deja de ser muy hermoso, fíjense cómo los componentes que tenemos para usar la lengua y los mensajes que transmitimos son distintos a partir de la elección de las palabras que usamos. Entonces dice, lo nuestro fue una experiencia positiva, pese a que en muchas cosas no congeniáramos. O sea, está reemplazando con esto no congeniar el no poder entenderse mutuamente. Pero tampoco le gusta la desecha y termina en, querido Rolando, ya no es amor de mi vida ni cariño, seamos honestos y admitamos que nunca nos entendimos. Fíjense cómo va cambiando el mensaje. Nunca nos entendimos. Ya la actitud que tiene ella, observen los dibujos, ya no está tan entristecida, tan dolida, está más bien casi que enojada. Y termina, sí, definitivamente enojada, fíjense el ceño fruncido, este metalenguaje que yo les decía, que decimos en el video anterior, que les decía que decimos más con lo que no decimos por la boca, sino que lo que decimos con el cuerpo, con lo que nuestra expresión facial, el tono de voz que utilizamos. Nunca nos entendiste, tacha el nos entendimos, que nunca me entendiste, y usa letra mayúscula, o sea, está gritando o está queriendo marcar algo muy claramente. O sea que ella sí lo entendía a su querido Rolando, pero Rolando no la entendía a ella. ¿Cómo fue transformándose el mensaje? ¿Y cuál es la consigna? Dice, indicar qué competencia falla en las siguientes situaciones comunicativas. En mi opinión, no falla ninguna competencia. En realidad lo que está sucediendo es que hay una transformación del mensaje. O sea, los componentes, estos número componente de número limitado de componentes, y vuelvo entonces a buscar la frase exacta, perdón, estos minutos, acá. El número delimitado de componentes que fue utilizando, que fueron variando a partir de que armaba una y otra carta, fue creando, fue organizando distintas oraciones, es decir, que es posiblemente ilimitado el número de oraciones que pueda hacer con esas palabras, con esas ideas, con eso que ella quería comunicar, que todas eran válidas, correctas, o sea que el mensaje mismo que fue intentando mandar fue variando en su metalenguaje, ¿sí? Es decir que expresó, espérenme otro chiquitito, hubo una serie, esto no tiene que ver, no, bueno, eso, hubo una comunicación concreta, real, en donde a través del uso de distintos componentes de la lengua se fueron brindando diferentes mensajes. Se explicitó otro mensaje, que incluso podemos agregar, no está directamente relacionado con esto que se menciona en este párrafo, pero sí podemos agregar que lo que estuvo haciendo esta mujer mientras escribía fue achicar la interpretación del lector, del receptor de ese mensaje. Es decir, si yo recibo una carta que dice, amor de mi vida, lo nuestro fue muy hermoso, pero creo que tal vez no supimos comprendernos bien a fondo, puedo darle un montón de sentidos, de ideas, puedo entender el sentimiento que ella le ponga al escribir una carta, que no va a ser el mismo que cuando diga, querido Rolando, seamos honestos y admitamos que nunca me entendiste. Ahí voy a ponerle otro sentido, voy a leer, voy a percibir
otra sensación, otro sentimiento, otra emoción que tenía ella mientras le escribía, más allá de que no esté viendo esta caricatura, obviamente, ¿no? O sea, yo, Rolando, leyendo la carta, es mucho más explícita la última versión, deja menos parte a la interpretación. Y si hablamos de que hay una idealidad en esta relación hablante-oyente, y que en realidad no es, en el uso práctico de la lengua, esa idealidad no sucede, porque hay malos entendidos, etc. Lo que podemos decir es que en esta situación concreta, ella lo que fue haciendo fue fue disminuyendo la necesidad del lector, de Rolando, de utilizar las competencias lingüísticas que él tiene para poder entender lo que le estaba diciendo. Ella quería asegurarse que el mensaje sea absolutamente comprendido. Entonces, en vez de poner algo que quizás era ambiguo, como también vimos en el video anterior, que podía querer decir distintas cosas, le da a Rolando la sensación de que ella tiene otro sentimiento, como es el de angustia y no el enojo, que es el que en realidad tiene, que muestra al final, elimina todas esas barreras en la comunicación, todas las interpretaciones que Rolando tenga que hacer de la carta, las va eliminando y termina siendo un mensaje muy directo, muy concreto y que deja poca interpretación a quien lo recibe, a quien lo lee, a Rolando. Así que bueno, espero que esto sirva, no solamente para Damián, sino para el resto de quienes están al otro lado mirando este video. Si les gusta, síganos, comenten y bueno, nos estaremos viendo en el próximo video. Un abrazo.